momento. Dios ha sido maravilloso con todos. Y no cabe duda, o sea, no hay algo como de dudar acerca de la misericordia del Señor. Y yo quisiera hacer una pequeña reflexión este día bajo un tema. Y dice de la siguiente manera, que a Dios no le cuesta salvar con muchos o con pocos. A Dios no le cuesta salvar con mucho o con poco. Nos vamos a ir, si tiene su Biblia ahí, quisiera que buscara conmigo el libro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer un versículo de la palabra de nuestro Señor. Vamos a pedirle a Dios también que Él nos ponga una palabra en nuestra vida, porque realmente necesitamos que Dios nos hable. Si lo tienen, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y dice a su letra así. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vamos a orar a Dios y que sea Dios que nos hable. Que sea Dios el que hable a mi vida. A veces uno se prepara leyendo, estudiando, pero necesitamos que Dios ponga palabra a mi boca. Ore por mí, hermano. Yo sé que la palabra del Señor ya es bendita, pero ore por mí para que Dios ponga en mí una palabra que sea adecuada a los tiempos, que sea adecuada a nuestra necesidad. Que haya una palabra para mí y para usted que confronte, no en nuestro espíritu para bien, que nos llene y que venga al momento oportuno. Oramos al Señor en este momento. Espíritu Santo, Dios hermoso, Dios de gloria, gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estar acá frente a un monitor, oh Dios, frente a una pantalla, Señor, y poder ver la cara de mis hermanos y decirte gracias, oh Dios, por esa oportunidad, Señor, que nos das de estar con vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido grande en este hermoso tiempo. En estos tiempos, Señor, difíciles, tú has sido bueno. En estos tiempos, oh Dios, que han sido, Señor, para algunos momentos de gran dificultad, pero tú has sido maravilloso. En esta hora, Padre bendito, que tu palabra, Señor, que tu palabra venga a mi vida, venga a mi corazón. No quiero hablar, oh Dios, de conocimiento material. Usa mis labios tú, oh Dios, y que haya una palabra adecuada para el corazón de mi hermana, para el corazón de mi hermano. Que haya una palabra adecuada para aquel que pueda ver, oh Dios, esta pequeña reflexión, Señor. Que haya una palabra adecuada para nuestra vida, comenzando conmigo. Pon palabra en mi boca, Señor amado. Por favor, Jesús de gloria. Amén. ¿Cómo nace esta historia? ¿Quién habla esto? Saúl, el primer rey de Israel, es el padre de este personaje que hemos leído, que dice esta frase. Saúl, Dios viene y Saúl es impulsado a ir a tomar unas guarniciones de los filisteos. Era el plan de Dios, porque Dios quería que ya Israel, habiendo reyes, Israel comenzara a tomar fuerza. Recordemos que anteriormente, en el tiempo de los jueces, los filisteos llegaban y oprimían a Israel, le robaban su trigo, los oprimían, llegaban y hacían muchas cosas con ellos. Israel pide rey y Dios les da rey. Dios le da rey en este momento. Y viene Saúl, el primer rey de Israel, y ataca a los filisteos. Comienza a ganar terreno en este momento Saúl. Y era el plan de Dios. Era el plan de Dios que Saúl atacara a los filisteos. Saúl ataca una guarnición de filisteos.
Y cuando Saúl ataca esta guarnición de filisteos, los filisteos hacen algo. Suenan la alarma y dicen, el pueblo de Israel se ha levantado y es momento que lo exterminemos. Es momento que ellos se han levantado contra nosotros y es momento de poner en claro quién manda en esta tierra. Dice la palabra de nuestro Dios, quiero leer unos versículos, cómo y cuánta gente se reunió para hacerle la guerra al pueblo de Israel. Ellos, los filisteos, se reunieron para atacar a Saúl, pues Saúl había atacado a los filisteos. Quiero que vean conmigo la cantidad de personas, de ejército que se habían reunido. En el capítulo 13, versículo 5, quiero que noten este número. Y dice así, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo como la arena que está a la orilla del mar. ¿Lo tienen? Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000, vean cuánto este número, 30,000 carros. Quiero que digiramos este número porque vamos a hablar en son de número. Vean, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Pues podríamos decir que era una exageración los números que dice el escritor, pero realmente dice un pueblo numeroso. O sea, lo que quiere decir en esto es que era una muchedumbre de gente la que se reunió para atacar al pueblo de Israel. Una cantidad, está hablando de una cantidad que no tenía número. Está hablando de una cantidad que era inmensa, que no se podía contar. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo sin número, grandísimo. Todos estos fueron y acamparon para pelear contra Israel. Y sucede algo hermoso. Como estrategia de guerra, los filisteos hicieron que los herreros no les hicieran armas a los del pueblo de Israel. Sabemos que las guerras están basadas en estrategia. Hicieron que los herreros no les afilaran nada a los del pueblo de Israel. Y llegó el día de la guerra. Llegó el momento, como decimos nosotros, el momento de la batalla. Y no se encontró arma en el pueblo de Israel. No se encontró nada. No había nada. Quiero seguir leyendo en el versículo 22 del capítulo 13. Así aconteció que en el día de la batalla, en el día oportuno, en el día que iba a pelear, dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Solamente habían 2 espadas nada más. Una, la del rey, y una, la de Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, el hombre que iba a ser heredero al trono. Jonatán, el hombre que iba a ser el que iba a tomar el trono si Saúl, su linaje, continuaba como rey. Pero Saúl ya había desobedecido la palabra de nuestro Dios. Saúl ya había hecho cosas que a Dios no le agradaban. Saúl había desobedecido el mandato de nuestro Dios. Por eso Dios ya había comenzado a desecharlo. Saúl ya no actuaba conforme la voluntad del Señor. Y cuando se reúnen todos a pelear, no había armas. Quiero decirles algo, mi hermano. Esta historia que vamos a ver, si Jonatán hubiera tenido un final grande, un final grandioso, esta historia de Saúl y su paje de armas fuera como la historia que nosotros conocemos en este momento de David y Goliat. ¿Sí? Si Jonatán hubiera tenido un final, si la historia hubiera sido diferente, si Saúl hubiera hecho lo recto y lo correcto delante del Señor, la historia que estamos leyendo en este momento, la historia que estamos en este momento analizando,
fuera la historia famosa, como todos conocemos la historia de David y Goliat, fuera una historia de alto renombre. Jonatán, él y su escudero contra 30,000 carros, contra 6,000 hombres de a caballo, contra un número sin números de hombres de guerra. Él y su escudero. Habláramos de ello. Lastimosamente, las decisiones de los padres, las malas o buenas decisiones de los padres, esas decisiones que a veces nosotros creemos que no van a dañar a nuestra familia, dañan nuestra familia. Saúl desobedeció el mandato del Señor, por lo cual fue desechado. Y eso que Dios lo desechó, hizo que la historia de la familia de Saúl fuera una historia con un final terrible, con un final no tan grato. ¿Saben qué sucedió en el momento de la guerra? No había armas. ¿Saben qué pasó? Saúl no hallaba ni sabía qué hacer. Estaba debajo de un árbol. Saúl estaba debajo de un árbol con 600 hombres. Muchos se habían escondido, perdón, y otros se habían pasado a los filisteos. Unos se habían escondido en cueva y otros se habían pasado a los filisteos. La decisión que Saúl había tomado de desobedecer a Dios hizo que su familia pagara de una manera muy fuerte eso. Saúl, fuera de la voluntad del Señor, va a la guerra, pero él ya no tenía la cobertura de Dios. Saúl, fuera de la voluntad de Dios, ¿saben qué hace? En el momento y en el día de la guerra, está debajo de un árbol. Lo pueden ver más adelante en el versículo 14, capítulo 14, versículo 2. Dice así, en el 14:2. Dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado. Estaba debajo de un árbol. Debajo de un granado. No hallaba qué hacer Saúl. No habían armas. Básicamente, había, como decimos en nuestras palabras, había cruzado las manos, se había puesto a lo que venga, a lo que pase, a lo que suceda. Estaba debajo de. Ya no había la voluntad de Dios en su vida. Ya no había aquello necesario que necesitamos los cristianos, sabiduría. Ya no había estrategias para cómo afrontar la guerra. No las tenía, estaba debajo de un árbol. No tenía estrategias de qué hacer, cómo hacer y cómo actuar. Pero aquí viene la historia hermosa de su hijo, Jonatán. Jonatán, su hijo, no le dice a Saúl, vean, no le dice a Saúl, no comenta que va a ir a la guerra. Solo le dice a su escudero que van a ir a la guerra. Hermanos, es una locura, hermanos. A veces cometemos locuras, pero si Dios está con nosotros, estas locuras son de victoria. Si Dios está con nosotros, las cosas que hagamos, Dios va a prosperar nuestro camino. No solamente decir, lo hago porque tengo que hacerlo. No, si lo hacemos bajo la voluntad de Dios, Dios va a actuar. Vean lo que hace Jonatán. Jonatán hace algo muy importante. Lo primero que hace, no le dice a nadie que va, porque Saúl no estaba conforme a la voluntad del Señor. Y si Jonatán le dice a Saúl que iba a ir a la guerra, Saúl lo hubiera detenido. Él no le dice a su padre que iba a ir a la guerra. Se va sin decirle a nadie. Toma por sus manos acción, ya que su padre no está en condiciones de tomar acción. Toma por sus manos acción, ya que el pueblo de Israel estaba de brazos caídos. Sus brazos estaban caídos. Si usted lee la historia, va a ver que el pueblo se había huido, se había escondido. Habían unos pasados, como quien dice, habían traidores entre ellos, porque algunos se habían pasado del lado de los filisteos a apoyar a los filisteos. Otros se habían escondido en cuevas. Jonatán no menciona nada, sino que hace algo muy importante. ¿Y saben qué hace? Pone su confianza en Dios en el versículo 6. Esto es algo, esta historia a mí me llena, porque
lo que hemos leído, porque Jonatán pone su confianza en Dios. Y dice así el versículo 6, dijo pues Jonatán y su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esta frase a mí, en lo personal, me llena. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Es como cuando con 5 panes y 2 peces se le da a comer a 5,000 hombres. Es como cuando hay una botellita de aceite y no cesa el aceite hasta que pase el hambre. Es así, hermano. Yo no sé cuántos de nosotros, recibiendo un salario mucho menos de lo que hemos estado recibiendo anteriormente, hemos salido adelante, hemos salido con nuestras responsabilidades y Dios nos ha bendecido y no nos ha hecho falta nada. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, Dios ha prosperado y tal vez no ha recibido ni un sueldo, pero no ha hecho falta pan en su mesa. No sé cuántos de ustedes han menguado muchas cosas de las que ustedes anteriormente adquirían, pero Dios ha provisto. Dios ha provisto. A Dios no le cuesta salvar con mucho o con poco. A Dios no le cuesta prosperar lo que nos ha dado. Yo no sé, hermano, si usted o hermana, usted ha aguantado hasta este momento, ha sufrido de escasez. Puede ser que ha sufrido de escasez, pero usted no ha cesado de alimentarse porque Dios ha provisto, porque Dios ha suplido. Dios es hermoso, hermano. No le cuesta a Dios salvarnos con mucho. A veces creemos que la bendición de Dios está en el montón. A veces creemos que la bendición de Dios está en la cantidad, cuando la bendición de Dios está en algo muy pequeño. Cuando la bendición de Dios está en algo que a veces nosotros lo creemos insignificante, como cuando Elías se va a orar porque llueva y le dice el que estaba con Elías, le dice a su criado que vaya a ver si hay una nube. Va 1, 2, 3, 4, 5 y le dice no hay nada. A la 7ª vez veo una nube como la palma de una mano. Algo pequeño, algo inmensamente pequeño, pero esa nube se hace una gran torrencial, se hace completamente una tormenta grandísima. Dios comienza a bendecir con cosas pequeñas. Dios ha comenzado a bendecirnos nuestras vidas con cosas pequeñas. Dios ha prosperado nuestra vida y nos ha bendecido hasta este momento con cosas pequeñas. A veces esperamos que Dios nos dé cosas grandes y hemos dejado de lado las cosas pequeñas. Y Dios lo que quiere es prosperar las cosas pequeñas que nos ha dado. Dios nos ha dado muchas veces cosas pequeñas y ¿saben qué hemos hecho? Es muy pequeño, lo hemos desvalorado. Pero realmente lo que Dios quiere es que esas cosas pequeñas que nos ha dado crezcan, prosperen, suban. Todo está como lo tomemos nosotros. Todo está en quién confiamos y en quién hemos creído. Esta historia de Jonatán a mí me llena y yo lo he tomado en lo personal. Yo le he dicho, Señor, a ti nada te cuesta obrar con poco o con mucho. Señor, a ti nada te cuesta bendecirme con poco o con mucho, como cuando Jesús preguntó, ¿quién dio más al momento de la ofrenda? Habían muchos ricos ahí, pero la que dio más fue la viuda, que dio todo lo que tenía. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, pero no creamos que la bendición va a venir de una manera tremenda, no. Poquito, de poquito a poquito. Una bendición espiritual. Si hoy este día hemos recibido la bendición espiritual de Dios, si este día Dios nos bendijo con su Santo Espíritu, mañana va a ser más grande. A veces estamos esperando que Dios nos venga de un solo, no. Dios va obrando y nos va dando
de acorde a nuestra medida, de acorde a nuestra capacidad. Dios nos da de acorde a nuestra capacidad. Y que hay algo muy hermoso. Jonatán viene y se va a hacerle guerra a un pueblo que no tenía número de tan grande que era, con su peaje de armas, pero le dice a Dios y pone una señal. Jonatán pone una señal. A veces nos dejamos ir. A veces nos dejamos ir y hacemos las cosas y salimos mal porque no hemos puesto a Dios como señal. No hemos puesto a Dios una señal y decirle, Señor, esta sea mi señal. Señor, que si esto pasa, que sea así, Señor. A veces debemos de pedirle a Dios una señal de algo. Debemos de pedirle a Dios, yo quiero hacer esto, pero también quiero poner como señal esto. Para mí, en mi pensar, Jonatán había escuchado de la historia del vellón de Gedeón. Pues Jonatán fue tiempo después de Gedeón. Es un pensar mío que Jonatán había escuchado la historia de Gedeón y su vellón de una señal delante de Dios. Y él pone una señal para ir a hacer un acto de guerra durante una gran multitud con 2 hombres. En el versículo 9 del capítulo 14 dice así. Vean lo que dice. Y nos dijeron así, y si nos dijeran, esta es la señal que pone, y si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en un lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subid a vosotros, entonces subieron, porque Jehová nos ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Jonatán llega con su escudero a un lugar y ellos ponen por señal, y si ellos dicen, vengan, entonces iremos, y esta es la señal que Dios ha puesto. Y si ellos dicen, quédense ahí, nosotros iremos de ustedes, es que Dios no quiere que vayamos. Él puso una señal para ir a salvar al pueblo de Israel. Necesitamos salvación de nuestra vida, necesitamos salvación de nuestra familia, pero Dios quiere algo, hermano. Dios necesita en este momento personas que se paren en la brecha, personas que se paren y que le den la cara al Señor, personas que le den la cara al Señor y digan, aquí voy, Señor. Sí, al que le corresponde no lo hace, yo lo hago. A Saúl le correspondía darle aliento, darle motivación, ir a la guerra, pero Saúl estaba debajo de un árbol sin saber qué hacer. Pero Jonatán lo hizo, su hijo. Si usted cree que hay algo en su familia que le corresponde a su esposo, pero no lo está haciendo, hágalo usted. Creámosle a Dios que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a sacar adelante. Creámosle a Dios que en su misericordia Él nos prospere. Pongamos una señal y decirle, Señor, en tu amor y en tu misericordia, aquí voy, papá. A Dios no le gusta las personas que nos quedemos de brazos cruzados. Dios quiere que actuemos, hermano, pero que actuemos concorde o conforme a su santa voluntad. Que actuemos conforme a su divina voluntad. Dios quería que Israel atacara a los filisteos y así fue. Pero al momento decisivo, al momento de la guerra, al momento de la verdad, Saúl no sabe qué hacer. Pero cuando nosotros estamos pidiendo al Señor, si le hemos pedido a Dios, si actuamos conforme a la voluntad del Señor y en el momento de la verdad, tenemos que hacer algo, hermano. El momento de la verdad, vea lo que dice la palabra del Señor, que en el momento de la verdad es de tomar valor. En el momento de la verdad es actuar conforme a los propósitos del Señor. En el momento de la verdad es hacer lo que le hemos pedido a Dios. No podemos cortarnos, no podemos corrernos. Si usted ha venido pidiéndole a Dios algo, si usted ha venido creyéndole a Dios y diciéndole, Señor, yo te pido esto, yo necesito esto, yo quiero esto. Y hemos venido diciéndole, Señor, ayúdame en esto. Pero si en el momento de la verdad, en el momento de la realidad nos corremos, hemos perdido. ¿Saben qué pasó con Jonatán al momento de la verdad? Dice la Biblia que llega y en un pedacito, él y su escudero, en un pequeño pedacito, él y su escudero matan como a 20 hombres.
En un pequeño pedacito, él y su escudero hacen una gran batalla completa. En un pequeño pedacito sacan el valor que llevaban por dentro con una espada nada más. En un pequeño pedacito sacan todo el valor, porque en lo que ellos le habían pedido a Dios, Dios respondió, y en su momento de su verdad, ellos dijeron, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando comienza la batalla, dos hombres hacen que el pueblo se estremezca, que esos multitud de hombres se estremezcan y dicen, los israelitas nos atacan, el pueblo hebreo nos atacan, y comienzan ellos, y saben que se confunden y comienzan a atacarse entre ellos y comienzan a matarse entre ellos. La voluntad de Dios, Dios hace lo imposible si nosotros hacemos lo posible. Dios hace lo imposible si nosotros hacemos lo posible, pero es de hacer algo. Dios no quiere que nos quedemos sentados, Dios no quiere que nos quedemos de brazos cruzados, es de hacer algo, es de creerle a Dios y actuar y de tomar, como dice en nuestro país, al toro por los cuernos. Es de hacer algo y decirle, Señor, yo te he estado pidiendo esto, Señor, yo he estado haciendo por esto, pero actuemos, hermanos. Estos son momentos únicos en la vida. Estos son momentos, oigan, momentos nunca antes vividos para esta generación. La generación que vivió una pandemia fue hace más de 100 años. De nuestra generación no hay nadie que tenga vida, que haya vivido una pandemia. Y puede ser que antes de esto, antes de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo, hemos tenido una petición y hemos venido pidiendo al Señor, y hemos venido diciendo, Señor, obra, Señor, ayuda en esto, ayúdame en otro. Y tal vez hoy es el momento decisivo, hoy es el momento de la verdad, pero tenemos miedo porque no sabemos cómo nos va a ir, no sabemos qué va a suceder, nos quedamos atemorizados. Si Dios lo ha puesto en el terreno ya para su bendición, no se estanque. Si Dios ya lo tiene en la planada donde usted tiene que pelear por su bendición, si Dios ya lo tiene en el lugar de la planada donde usted tiene que pelear por lo que usted ha estado pidiendo, no tenga miedo, actúe. Dígale, Señor, yo te he venido pidiendo por esto. Señor, yo he venido pidiendo por esto. Y hoy es el momento de la verdad. ¿Qué sucede, hermano? Dice la Biblia que los que se habían pasado, la historia cuenta que los que se habían pasado con los filisteos se volvieron contra los filisteos. Y el pueblo de Israel que estaba escondido en cuevas, en cavernas, al escuchar que los israelitas estaban atacando, salieron y tomaron valor y atacaron a los filisteos, 2 contra una enorme multitud. Dios quiere que en este momento nos paremos en la brecha y por lo que hemos estado pidiendo y por lo que hemos estado orando y por lo que hemos estado diciendo, Señor, lo necesito, lo tomemos con nuestras manos. Que le digamos, Señor, esta es mi señal. Si es tu voluntad, esta es mi señal. Y estando puestos ya en el lugar, lo tomemos con nuestras manos, que luchemos por nuestra bendición, que luchemos por lo que Él nos quiere regalar. Hermano, quiero ir concluyendo. Si usted hace y si yo hago lo que a mí me corresponde, Dios hará lo que a él le corresponde. En el versículo 23, dice así de siempre el versículo 14. Así salvó a Jehová a Israel aquel día y llegó. Hasta ahí quiero llegar. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Queriendo decir que a través de la hazaña de Jonatán, a través del valor de Jonatán, él haciendo lo que estaba a su medida, lo que estaba a su alcance, y Dios haciendo lo que él no podía hacer.
esta es una hora y este es un momento de que reflexionemos y digámosle, Señor, no quiero estar de brazos cruzados cuando venga la dificultad. No quiero estar de brazos cruzados sin saber qué hacer. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos y estamos siendo bendecidos. Otros ya tienen un futuro un poco oscurecedor, pero no nos quedemos de brazos cruzados. Venga lo que venga. Dígale, Señor, yo no me quiero quedar de brazos cruzados. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Dame sabiduría, oh Dios. Hay algo que yo he estado en estos días y diciéndole, oh Dios, hay algo que yo me siento que me hace falta mucho y le pido a Dios, es sabiduría, hermano. Nunca hemos vivido estos tiempos y una mala decisión en este momento nos puede costar mucho. Una mala decisión en este momento puede arrasar esa mala decisión con nuestra familia. Una mala decisión en este momento puede depender de ella en el futuro de nuestra familia. Pidámosle a Dios que tomemos sabiduría, que nos dé sabiduría, que nos regale decisiones correctas. Señor, regálame decisiones correctas. Señor, yo necesito decisiones correctas. Yo no sé si usted piensa eso, pero yo le estoy diciendo, Señor, yo necesito decisiones correctas para mi familia, para mí. Quiero tomar decisiones correctas. Yo no sé cómo va a ser el futuro, pero yo quiero tomar decisiones correctas y al momento de la verdad, no quedarme de brazos cruzados ni sentado debajo de un árbol que no sé qué hacer, sino que al momento de la verdad, actuar conforme a tu voluntad. Yo haré lo mío y yo sé que tú harás lo tuyo. Dios ha sido maravilloso. Dios nos ha prosperado y no nos ha hecho falta nada. A Dios no le cuesta nada bendecirnos con mucho, con poco. Recuerde esas palabras, hermano. Cuando usted vea que el futuro que viene no es el que hemos esperado, cuando usted vea que las cosas que se nos acercan no son las que queremos, no tenga temor. Diga, a Dios no le cuesta bendecirme con mucho o con poco. Venga lo que venga, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Hagan y hagamos lo que está a nuestras manos, lo que está a nuestro alcance, lo que está de acuerdo a nuestra medida. Y Dios hará, y Dios obrará aquello que nosotros no podemos hacer. No se detenga, no se paralice. Siempre van a haber problemas en nuestra vida, siempre van a haber dificultades. Dios quiere probarnos qué vamos a hacer. Dios quiere estar probando a las familias. Hoy analizaba yo esto y decía, esto yo no lo veo como es mi pensar, es mi pensar. Yo no lo veo como un castigo de Dios. Lo que está sucediendo yo no lo veo como un castigo de Dios. Yo lo veo como que Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha, a alguien que le dé la cara a Dios, a alguien que le diga, Señor, aquí estoy. Es mi pensar que Dios está probando las iglesias, está probando las familias, que Dios está probando nuestra vida, que Dios nos está probando qué vamos a hacer. Yo no lo veo como que lo que estamos viviendo en este momento es un castigo de Dios para la humanidad. Yo siento que esta es una guerra espiritual, donde como cuando llegó el amigo de Job, me parece que Eleazar, y juzga a Dios y le dice que Job ha pecado, le da a entender que Job ha pecado y que es un castigo de Dios lo que está viviendo. Pero Job no había pecado, sino que Job estaba siendo probado y no era Dios el que había puesto la prueba contra Job. Él había permitido. Yo considero que no es Dios poniendo la prueba a la humanidad, sino que Él las ha permitido y Él quiere ver cómo vamos a actuar. Él quiere ver si vamos a quedar de brazos cruzados. Él quiere ver qué vamos a hacer. Él quiere ver cómo vamos a reaccionar como iglesia, como hogar y como persona. Si analizamos desde ese punto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a actuar ante las dificultades que me afronten la vida? ¿Cómo vamos a actuar como hogar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder como la mujer de Job que le dice, maldice a tu Dios y muérete? ¿O vamos a responder como Job, como mujer fatua ha respondido? No vamos a darle gloria a Dios por lo bien
y no le vamos a dar gloria a Dios por el mal. ¿Cómo estamos afrontando estos momentos de nuestra vida? ¿Cómo estamos afrontando estas dificultades de nuestra vida? ¿Le vamos a dar siempre gloria a Dios por las bendiciones? ¿O también vamos a levantar nuestra mano y decir, gloria a Dios por lo poco, pero en lo poco tú has sido fiel para con nosotros? Les dejo esta pequeña reflexión, cómo estamos afrontando nuestra vida y qué vamos a tomar, qué reacciones vamos a tomar. ¿Nos vamos a quedar paralizados o vamos a accionar creyendo en Dios? A Dios no le cuesta prosperar nuestras manos, prosperar nuestra vida, con poco o con mucho. A Dios no le cuesta. Él siempre va a dar la victoria. A Dios no le cuesta bendecir nuestra vida, aunque sea con una botellita de aceite. Nada más, dijo la viuda. A Dios no le cuesta bendecir nuestra vida con algo poquito y de ahí hacer grandes cosas. Solo creámosle a Dios, hermano. Dios les bendiga y que sea el Señor obrando en nuestras vidas. Oramos, hermano. Vamos a orar para finalizar. Dios de gloria, Dios eterno, que sea tu amor, que sea tu luz, que sea, Señor, tú resplandeciendo en nuestra vida, que seas tú, oh Dios, dándonos guía, oh Dios, en los momentos de dificultad, qué hacer y cómo hacer, Señor, que seas tú resplandeciendo, Dios. Padre bendito, bendice la vida de mis hermanos, bendice mi vida, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Obra, oh Dios, obra, oh Dios, obra en nuestras vidas conforme a tu misericordia, papá. Obra, Jesús amado. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos.